Ahí donde tú estás, dile, te doy un aplauso maravilloso, Espíritu Santo. Amén, gracias porque estás aquí. Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes, que me están viendo en este momento. Estamos en el discipulado número 9. Los que no han estado en los otros discipulados, yo los invito a que entren a YouTube. Buscan por Peniel Shur-Cali, ahí nos encuentran y ven todos nuestros discipulados. Están desde el número 2, porque el primero no lo grabamos, hasta este que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Entonces, para los que no han visto los otros discipulados, para que sepan qué creemos como iglesia, Peniel Shur, y todos los que me están viendo por medio de la transmisión, así vayas tú a otro lugar o no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos a Peniel Shur. Y los que están conmigo en el discipulado, bienvenidos. Salúdense así ahí con la manito. Les amo mucho. Que Dios les bendiga. Bueno, entonces el tema de hoy es la iglesia local. Vamos a hablar de la iglesia, ¿sí? ¿Y cuál sería esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de mi compromiso en la iglesia local? Pero vamos a entender primero qué es la iglesia. Dios ha establecido 3 instituciones principales en la tierra: la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Es la iglesia local lo que ha sido comisionada por los santos, por los hijos de Dios, por Dios, para llevar a qué? A cabo sus propósitos, alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos. Por lo tanto, el plan de Dios para el cristiano siempre se realizará al máximo cuando éste se encuentre conectado con la iglesia local. El propósito de esta lección es que usted como cristiano entienda la enorme importancia de la iglesia en su vida diaria. Entonces vamos a mirar qué es la iglesia local. Entonces, la iglesia no es un edificio. Es lo primero que usted debe entender. La iglesia no es un edificio. Nosotros los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Eso lo encontramos en Juan 4:24. Yo lo voy a decir en una nueva traducción viviente. Dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que tu alma, que tus emociones, que tus pensamientos, que tu vida estén en la presencia del Dios vivo. A veces la gente cree que ir a un lugar es la iglesia. Esa es una congregación. Aquí, a medida que vamos trabajando, usted va a ir entendiendo que usted es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Por eso la iglesia debe adorar en espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Eso deben de tenerlo claro. Usted debe tener claro que usted es el templo del Espíritu Santo. Alguien que abra la Biblia en 1 Corintios 6:19 y me lo lea. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Amén, no somos dueños de nuestro cuerpo. Cuando tú aceptas a Jesús, Él pasa a morar a tu vida. ¿Quién empieza a morar en ti? El Espíritu Santo. Y tú te vuelves ese templo. Por eso debemos de entender que cada día debemos de buscar ¿qué? La santidad. ¿Qué más? Buscar el compromiso con el Señor. Tú eres esa iglesia. La iglesia de Cristo, es decir, todos los creyentes. Cuando Dios llame a su iglesia, no es un grupo de cristianos bajo el nombre de alguna denominación, sino su novia, quien la llama su esposo, que es Cristo. Es decir, todos los hijos y hijas de Dios de diferentes congregaciones. Tú debes de entender que tú eres la iglesia. Una iglesia local es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos, bautizados, llamados por Dios a servir en alguna área específica
que se reúne en una congregación. ¿Quedó claro? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Y dónde nos reunimos? En una congregación. Esa iglesia que es cada uno de nosotros. Nos congregamos en un lugar donde se le ha colocado un nombre guiado por el Espíritu Santo. Alguien que me lea 1 Corintios 12:27. 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Hasta ahí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes que tú eres la iglesia, Dios viene y te hace un llamado, sea de evangelista, sea de apóstol, sea de maestro, porque tú eres la iglesia. Entonces, ¿a qué lugar vamos? A una congregación donde el Espíritu Santo nos dio este nombre tan maravilloso, Peniel Shur Cali. Y entonces vuelvo y la digo, nosotros somos esa iglesia y es importante que tú entiendas que tú eres importante, que tú eres parte de esa iglesia. Entonces, Victoria, por favor lee la cita que te dije, 1 Corintios 12, 14 al 17. Amén, mi paz. ¿Qué dice? 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si nosotros vemos 1 Corintios 12, del 14 al 17, pero si lo seguimos leyendo hasta el 20, viene y está hablando de las partes físicas. Él está dando un ejemplo de cómo es la iglesia. ¿Sí? O sea, es como si estuviera hablando y se repitiera lo que habla. Sí, es que había un micrófono abierto, ya lo cerré. Tienen que tener en cuenta que cuando hablen tienen que cerrar su micrófono para que no pase eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el Señor y viene y coloca ese ejemplo como nuestras partes del cuerpo. Ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta. Eso es lo que quiere decir. Ni por solo el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Esto lo que está diciendo es que nosotros como iglesia nos necesitamos. Cada uno de ustedes tienen un llamado y cada uno Dios lo colocó en Peniel Shur para un servicio. Todos no pueden ser ojos, todos no pueden ser manos, todos no, ¿sí? Entonces viene con este ejemplo, él viene y dice, tú eres parte de esa iglesia. La contribución de cada miembro es importante, de cada uno de ustedes es importante. Un cuerpo que funciona correctamente opera como una unidad. La iglesia es eso, una unidad, tú eres parte de esa unidad. El versículo 24 que estamos leyendo de 1 Corintios 12:24 dice, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos los unos por los otros. Aquí no hay uno más grande que el otro, sino que debemos de servir por amor al Señor. Tú eres la iglesia y en ti deben de ver al Maestro, deben ver a Jesús. Si una parte sufre, dice el versículo 26, los demás partes sufren con ella.
Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así vayan muchos creyentes en diferentes congregaciones, somos la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Está quedando claro? Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia local? Como un punto, un asterisquito. La primera iglesia local de la que habla la Biblia se organizó en Jerusalén. Como historia quiero traerles esto, Hechos 2:41 al 47. Los primeros cristianos de Jerusalén organizaron la primera iglesia cristiana del mundo con los siguientes propósitos. O sea, ¿qué debemos de tener nosotros como iglesia? Primero, la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, que perseveraban en la doctrina. Eso está en el verso 42. Segundo, el compañerismo entre todos los creyentes. La comunión unos con otros. Por eso como iglesia, como congregación, pero como iglesia, tenemos que tener este amor fraternal, leer la palabra de Dios. No debe haber contienda, pelea, división, disensión. Eso no es de Dios. El murmurar, el dañar, el de tratar a otro, eso no es de Dios. Eso es pecado. Y Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. La quiere santa, llena del Espíritu. Y tú haces parte de la iglesia. Amén. Y estás en una congregación. Y Dios te plació traerte a Peniel Shur y a otros en otras congregaciones. Pero todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. La intercesión debe estar en la iglesia de Cristo, que son oraciones. Tú debes de interceder y orar por otros. La observancia de las dos ordenanzas de Jesús para la iglesia. Primero, esas ordenanzas fueron el bautismo. Y segundo, la Santa Cena. El partimiento del pan, esa reconmemoración hasta que Jesús vuelva por su iglesia. Para ser testigos de ¿qué? De la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido y el poder de Dios. Tú y yo como iglesia tenemos la gracia. Y cuando tú comienzas a hacer esto, a dedicarte en esto, comienzas a leer la palabra, comienzas a llenarte del Espíritu Santo como iglesia, puedes comenzar a entender lo importante que eres como iglesia local aquí en la tierra. Es decir, para que haya muchas maravillas y señales. Esas maravillas y señales en esa primera iglesia que fue en Jerusalén, que se organizó ahí, había milagros y prodigios. ¿Qué debe haber en la iglesia? ¿Qué debe haber en la congregación? Milagros, llenura del Espíritu, santidad, amor, unidad. Porque tú y yo somos parte de esa iglesia. Para la ayuda mutua, para ministrar. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuántos son de los que están aquí son hijos de Dios? Levánteme ahí la manito que yo los pueda ver. Por ser hijos somos iglesia. Amén. Alabar a Dios, brillar en la comunidad y salvar las almas perdidas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y a dónde los llevamos? A la congregación. Pero tú debes de entender que tú eres parte de la iglesia de Cristo, que tú eres parte de esta iglesia local, que tú eres parte de la congregación Peniel Shur. Por eso debemos de hablar, predicar y llevar a la gente para que sea salva, para poder enseñarlo, invitarlo al discipulado. ¿Qué significa discipulado? Aprendiz. Ustedes son aprendices. ¿Para luego qué? Ir a enseñar a otros. Para que se enamoren del Señor. Amén. La prioridad más importante de la iglesia
local es edificar. Copia ahí usted que está copiando y usted que me está viendo o escuchando, es edificar, enseñar, capacitar, fortalecer a los santos. ¿Es usted donde lo encuentra? En Efesios 4, 11 al 16. Entonces esa es la prioridad más importante de la iglesia. ¿Y qué le sucede a las personas? Van a una congregación y creen que ese muro es la iglesia. No, tú eres la iglesia. Y ese muro es el lugar donde congregamos a la iglesia. Y es algo que quiero que les quede claro en esta noche. Ahora viene una pregunta. ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia local? ¿Cuál? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia local? Durante su vida cristiana, usted debe crecer, como cuando el cuerpo físico, ¿no? Usted debe crecer pasando por varias etapas generales. Ay, yo llegué a cristiano y ya sé todo. No, hay que pasar por varias etapas. Ustedes están en el discipulado número 1. ¿Y qué hay en este discipulado? Observación y aprendizaje. Su prioridad principal debería ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Es algo que usted debe de aprender. Luego, como un discipulado número 2, participación. Con el tiempo usted crecerá naturalmente hasta el punto de poder empezar a servir y tomar algunas funciones básicas por medio de los ministerios, de los departamentos establecidos en la iglesia Peniel Shur. Un encuentro cara a cara con Dios. Usted que está aquí debe entender eso. Que usted comienza esta preparación. Y como un discipulado número 3, dirección. Al continuar su crecimiento, usted deberá alcanzar el punto en que pueda administrar a otros, que usted le pueda enseñar a otros de la misma manera en la que usted ha sido atendido. ¿Es usted donde lo encuentra? Segunda de Timoteo 2:2. Amén. Entonces, cuando usted entiende eso, estas 3 etapas se pueden comparar en términos generales con las etapas del crecimiento físico. ¿Cuáles hay? Niñez, juventud y madurez. ¿Es así o no? La niñez, la juventud y la madurez. Uno entra en ese proceso de crecimiento. Tenga paciencia. Este proceso toma tiempo. Ay, no, es que hoy fallé. Levántese, levántese. ¿Y quién está con usted? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ama? El Señor Jesús que murió en la cruz. Y usted es parte de la iglesia. Amén. 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 Hay unas preguntas fundamentales que uno a veces se hace. ¿Cómo puedo encontrar la iglesia local en la que Dios quiere que sirva? Dios los trajo a ustedes a Peniel Shur. Ustedes no llegaron por casualidad, ustedes están aquí. Dios los trajo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno ora, uno le dice, Señor, lléname de tu presencia. Pero ¿cómo es la única forma? Por medio de la oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración con el Señor? Pídale a Dios que te muestre qué debes de hacer en tu iglesia, como iglesia, en la congregación. Y lo primero que tú tienes que ver es que aquí lo primero que enseñamos es que debes de estudiar la palabra de Dios. Debes de orar, debes de aprender a ayunar, debes de aprender a llenarte del Espíritu Santo. Y la única forma es leyendo la palabra. Aquí como iglesia nosotros ministramos las necesidades como congregación.
Yo como pastora, ¿qué es lo que quiero de ustedes? Que se enamoren del Señor. Que ustedes por amor le sirvan, no por una imposición, sino que usted entienda que usted es parte de esta iglesia y que usted es un necesitado del Espíritu, que Él es el que lo restaura, que esté juicioso en los discipulados de cada miércoles, congregarse. Y quiero invitarles a cada uno que tome su tiempo para orar, que usted le pueda decir al Señor: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero aprender, yo quiero que tú me llenes, que ministres la necesidad que tengo como iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Levante su mano. Ahora, ¿cuántos se van a congregar y se congregan en Peniel Sur? Levanten su mano. Y los que me están viendo o escuchando, les invito a nuestra congregación, a Peniel Sur, un encuentro cara a cara con Jesús. Entonces, cuando yo entiendo qué es la iglesia y cuál es el propósito que yo tengo en Dios, con Dios, en esta tierra, tú comienzas a entender que tú no vas a un lugar a congregarte para tener una competencia con el otro, a ser mejor que el otro. Amén. Sino que tú vas a ir a ¿qué? Señor, tú me hiciste un llamado, y empezar a mirar en todas las líneas de trabajo dentro de la congregación donde tú puedes servir, donde tú puedes decir: yo me quiero preparar para servir aquí, porque esto es lo que yo amo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo entregarle a mi Señor. Amén. Esa es mi invitación para ustedes. Y que no se les olvide que la Biblia es para aprenderla, estudiarla, llenarnos del Espíritu Santo. Y a ver quién me repite la prioridad más importante. Se las acabé de dictar ahorita. ¿Cuál es la prioridad de nosotros como iglesia? ¿Quién me lo dice? A ver si estaban juiciosos. Edificar, enseñar, capacitar y fortalecer a los santos. Muy bien, Eliana. Aplausito. Exacto, edificar. Entonces diga, Dios, repita ahí conmigo: Dios me trajo como iglesia para edificar, no para dañar, para enseñar, para ser ejemplo, para mostrar a Jesús, para capacitar. A medida que yo aprendo, puedo enseñar a otro, capacitar a otro, discipular a otro y fortalecer, para que haya un crecimiento espiritual, un crecimiento en nuestra congregación. Amén y amén. Vamos a hacer las 4 preguntitas que siempre hago. Ahí terminamos con el tema. Recuerden que les estoy llevando paso a paso. 4 preguntitas para que ustedes hagan la lección y la tareita. Primera pregunta: ¿cuáles son las 3 instituciones que Dios ha establecido en la tierra? Fue lo primero que dije. ¿Cuáles son? Dije 3 cosas: la familia, ¿qué más? El gobierno civil y la iglesia local. Ahí le hice chancuco, ahí copien los que no han copiado. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las 3 instituciones que Dios ha establecido en la tierra? Hay muchas más, pero para nosotros como cristianos, hijos de Dios, son estas. Segunda pregunta: enumere alguna de las cosas que no es iglesia. Que usted piense, que usted diga: ah, no, según lo que aprendí esta noche, esto no es ser iglesia. O sea, ir a un lugar de 4 paredes, eso no es la iglesia soy yo. Es decir, que la iglesia no es un edificio. Donde vamos es un lugar donde nos congregamos. Amén. Ahí les estoy dando chancuco.
Tercera pregunta. Defina la iglesia local. Defina lo que es la iglesia local. Que nos basamos en 1 Corintios 12 del 14 hasta el 27. Y cuarta y última pregunta. Enumera las 4 similitudes entre el cuerpo de la iglesia y el cuerpo humano. Se las dije. ¿Cuál fue? Infancia. ¿Qué más? Juventud. ¿Cuál más? A ver, alguien que me diga la última. Madurez. Madurez. Madurez, exacto. Sí. Ahí ya les ayudé con la lección. Amén. Vamos a orar. El tiempo se pasa volando. Levanten ahí sus manitas y dígale: Señor, gracias porque soy parte de tu iglesia. Gracias porque me has llamado. Gracias porque tú me has traído a un lugar donde congregarme llamado Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Gracias porque soy importante, Señor, en este lugar. Gracias porque me has traído para que aprenda, para luego capacitar a otros, Señor. Gracias porque tú eres el que ministras paz a mi corazón. Eres el que me cambia, eres el que me sostiene. Porque no es una religión, no es eso, es ser que seamos personas espirituales, llenas del Espíritu Santo, de la gloria tuya, de la majestad tuya, y servir por amor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, maravilloso Maestro. Gracias, y oro por cada uno de los que están aquí. Levanten sus manos allí. Oro por cada uno de los que están en este discipulado. Oro por cada uno de los que hoy se conectaron y aún por los que faltaron, Señor. Hoy declaro la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo alrededor de cada uno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Les bendigo y declaro que van a crecer, que van a conocer al Maestro, su amor, la llenura de su Espíritu, que se van a enamorar y que por amor es que ustedes le van a servir y van a seguir adelante. El que persevera alcanza por medio de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.